¿Te has preguntado por qué Jesús llamó a sus discípulos la sal de la tierra? ¿Acaso hay un poder oculto en ese mineral que usamos todos los días? Muchos lo ignoran, pero lo que parece común puede ser una herramienta celestial cuando se usa con fe. ¿Es posible que la sal rompa maldiciones? Sí. A lo largo de la Biblia, este elemento aparece como símbolo de purificación, pacto y juicio. ¿Puede atraer bendiciones? También, cuando se usa según el propósito de Dios, la sal se convierte en un canal de restauración espiritual. Antes de todo, es necesario entender una verdad innegociable. Dios es el creador de todo cuanto existe. Nada fue hecho sin su voluntad. El fuego, el agua, las plantas, los animales y sí, también la sal. No hay creación que esté fuera del plan divino. Desde el principio, el Creador le dio a cada cosa una función específica. El fuego consume, el agua da vida y la sal preserva, limpia y sella pactos. En Génesis leemos que Dios creó los cielos y la tierra, aunque la sal no se menciona explícitamente en ese versículo. Como mineral natural, ya formaba parte de ese diseño perfecto. Fue colocada por Él con un propósito sagrado, para ser usada tanto en lo físico como en lo espiritual. Hoy descubrirás que la sal es mucho más que un condimento. Es un arma, una herencia, un símbolo eterno. Y si permaneces conmigo hasta el final, entenderás cómo utilizarla con autoridad y reverencia, y cómo puede transformar tu vida y tu entorno. Si este tema ya está tocando tu espíritu, comenta con fe: Dios me dio autoridad. Así sabré que estás listo para recibir esta revelación. Muchos no lo saben, pero existen 3 formas específicas de utilizar la sal que pueden romper cadenas invisibles, derribar maldiciones familiares y abrir las puertas a la abundancia. Jesús no comparó a sus discípulos con la sal por casualidad. Cada palabra que Él pronunció tenía un peso eterno. Cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13, estaba revelando una verdad espiritual que va más allá del simbolismo. No se refería solo a dar sabor al mundo, sino a ejercer una función espiritual de preservación, pureza y combate contra la corrupción del alma y del entorno. Desde tiempos antiguos, la sal fue usada como señal de pacto. En el libro de Levítico 2:13, Dios ordenó que toda ofrenda fuera sazonada con sal. No debía faltar nunca. ¿Por qué? Porque representaba el pacto del Señor, un acuerdo sagrado entre el Creador y su pueblo. No era opcional. La Iglesia moderna ha olvidado que Dios otorga autoridad no solo al ser humano, sino también a los elementos de la creación. El fuego destruye, el agua da vida, el aceite unge y la sal purifica, conserva y sella compromisos eternos. Todos son instrumentos puestos por el Altísimo con propósitos específicos. La sal, aunque simple en apariencia, fue dotada de una autoridad invisible, y esa autoridad no se activa por superstición, sino por fe y obediencia. No es el mineral en sí el que tiene poder, sino el acto espiritual respaldado por la voluntad de Dios. Muchos cristianos han experimentado milagros tras orar con sal. Una hermana testificó que su vida cambió completamente al ungir sus manos con ella. Otros han sentido paz al esparcirla con oración sobre sus hogares. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia así? Cuéntala en los comentarios. Tu testimonio puede fortalecer la fe de muchos. En la antigüedad, la sal era tan valiosa que en Roma llegó a ser usada como moneda. De hecho, la palabra salario proviene de esta práctica. Conservaba los alimentos, daba sabor y también protegía espiritualmente. Las personas sabían que ese mineral tenía un poder más allá de lo natural. Sin embargo, en tiempos modernos, muchos cristianos aceptan sin resistencia el uso del aceite en actos de fe,
pero dudan cuando se habla de sal. ¿Por qué? ¿No es acaso parte de la misma creación divina? La respuesta está en una estrategia milenaria del enemigo: robar lo que Dios creó para bendecir. Juan 10:10 nos advierte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás no crea nada. Él toma lo que Dios ha hecho, lo distorsiona y lo utiliza para confundir. Así lo ha hecho con la sal. Ha logrado que se asocie con rituales oscuros cuando en realidad fue dada por Dios como un símbolo santo. Lo espiritual se refleja en lo material. El aceite fue mencionado más de 20 veces en las Escrituras, usado para ungir sacerdotes, objetos sagrados y enfermos. Pero su poder no radicaba en sus ingredientes, sino en la obediencia al mandato de Dios. Lo mismo ocurre con la sal. No es superstición, es obediencia. Si Dios ordena usar un elemento creado por Él con propósito espiritual, ¿por qué no hacerlo? El problema no está en la sal, sino en cómo la empleamos y con qué intención. La Escritura es clara: toda ofrenda será sazonada con sal, jamás faltará la sal del pacto. Levítico 2:13. Si Dios lo dijo, es porque es importante. Ignorar esto es ceder terreno espiritual. Comparte este video con alguien que necesite restaurar su autoridad espiritual. Hay verdades que no deben permanecer ocultas. Dios ha usado elementos simples para realizar actos poderosos: el aceite, el agua, el fuego, el manto, la vara. Todos fueron instrumentos en manos de sus siervos. Moisés extendió su vara y se abrió el mar. Eliseo arrojó sal sobre un manantial y las aguas fueron sanadas. Cada objeto se convirtió en canal del poder divino cuando fue utilizado con fe. En 2 Reyes 2:21 leemos: así dice él: Señor, he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Fue con sal que Eliseo purificó el manantial. ¿Por qué la sal? Porque representa la purificación, la consagración y el sello de lo eterno. La sal no es una superstición, es una herramienta de guerra espiritual. Es usada por Dios, no por capricho, sino como parte de su sistema de señales sagradas. El enemigo sabe esto. Por eso ha intentado apropiarse de su uso, distorsionándolo en prácticas de ocultismo. Pero no olvidemos: Satanás solo imita, no tiene poder original. En Génesis 19, la esposa de Lot fue transformada en una estatua de sal. No fue obra del diablo, fue juicio directo de Dios por la desobediencia. Esa sal se convirtió en símbolo de justicia divina. También en Deuteronomio 29:23 se menciona que la tierra de Sodoma fue castigada con azufre y sal, quedando estéril por causa del pecado. Así como el aceite unge, la sal puede bendecir o maldecir. Depende de la intención y del respaldo espiritual. Cuando es consagrada al Señor, se convierte en arma de poder. Cuando es manipulada por el enemigo, busca usurpar ese poder con fines perversos. Si comprendes esto, no volverás a mirar un simple paquete de sal de la misma manera. Es hora de recuperar lo que nos pertenece como hijos del Altísimo. El enemigo no teme la sal por lo que es, sino por lo que representa. Él sabe que es un mineral creado por Dios, que tiene autoridad en el ámbito físico y espiritual. Por eso intenta convencer al creyente de que es algo maligno. Pero ¿quién usó la sal para juzgar a Sodoma? No fue Satanás, fue el mismo Dios. En Sofonías 2:9 se profetiza que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. La sal fue parte del juicio divino, un instrumento de castigo y purificación. Y aún hoy, ese símbolo se mantiene vigente. El pacto de sal aparece también en Duns Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David bajo pacto de sal? Esta declaración no es simbólica, es literal. El acuerdo con David
fue sellado con sal, marcando una alianza eterna, irrompible. Tres funciones espirituales emergen de este elemento: purificar, pactar y maldecir. Son expresiones del poder otorgado por Dios. El problema no es la sal. El problema es que muchos creyentes la abandonaron, permitiendo que los brujos la manipulen sin oposición. Cuando un hechicero utiliza sal, lo hace porque conoce sus propiedades. Pero si un hijo de Dios consagrado usa la misma sal en el nombre del Señor, su efecto es mucho más poderoso. No hay maldición que prevalezca contra alguien respaldado por el cielo. Hoy es el día de despertar. Hoy es cuando dices basta. Toma lo que el enemigo ha profanado y recupéralo. La sal es un legado espiritual que debe volver a las manos correctas. Si estás entendiendo esta revelación, compártela en tus grupos. No dejes que esta verdad siga siendo escondida. Un cristiano genuino no debe temer cuando un brujo usa sal contra su casa, su trabajo o su familia. La sal fue entregada por Dios como herramienta sagrada, no como instrumento del mal. Lo que ocurre es que muchos han olvidado su poder y han renunciado a su autoridad espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados en las regiones celestes. La guerra espiritual es real, y uno de los recursos que Dios nos entregó para esta batalla es la sal consagrada. En la Biblia hay dos momentos clave en los que el pueblo de Dios utilizó sal en combate. El primero se encuentra en 2 Samuel 8:13, donde David venció a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. El segundo, en 2 Reyes 14:7, cuando Amasías mató a 10,000 enemigos en el mismo lugar. ¿Coincidencia? No. La sal selló esas victorias. La fe sin acción es estéril. Jesús no solo oraba, también actuaba. Cuando sanó al ciego en Juan 9, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y lo aplicó en los ojos del hombre. Luego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. La obediencia completó el milagro. La acción, respaldada por la fe, desata la intervención divina. La sal, en manos de un creyente consagrado, tiene poder para romper maldiciones generacionales, deshacer pactos de oscuridad y marcar territorios para el reino de Dios. Pero debe usarse con reverencia, con oración y en obediencia a la palabra. Si estás dispuesto a recuperar lo que es tuyo, comienza declarando: hoy uso la sal con propósito divino, y que esta frase sea el inicio de tu victoria. En Levítico 2:13, Dios da una instrucción clara: sazonarás con sal toda ofrenda. Jamás faltará la sal del pacto en tus ofrendas. Esto no es un simple detalle ceremonial, es un mandato espiritual que apunta a la pureza de lo que se entrega al altar. Cuando traes tu diezmo o tu ofrenda, ¿sabes por dónde ha pasado ese dinero? ¿En qué manos estuvo antes de llegar a ti? Tal vez fue usado en negocios impuros, crímenes, lugares oscuros. Por eso, muchos creyentes consagrados rocían sal consagrada sobre sus ofrendas antes de presentarlas a Dios como acto de purificación. No se trata de superstición, sino de reverencia. Al igual que el aceite, la sal no debe usarse de cualquier forma. Si compras un paquete para consagrar, úsalo solamente con ese propósito. No lo mezcles con lo común. Guarda ese frasco solo para Dios. En Números 18:19 se reafirma el pacto eterno, pacto de sal perpetuo para ti y tu descendencia. Esto no era solo para los israelitas. Tú, como hijo de Dios, injertado en la promesa, heredas ese mismo compromiso. La sal simboliza fidelidad, permanencia y lealtad entre dos partes que no se traicionan. En la cultura oriental, compartir una comida con sal sellaba un vínculo inquebrantable. Se entendía que, al comer sal juntos, ambas personas se comprometían a jamás dañarse. Así también debe ser tu pacto con Dios, firme, eterno y verdadero. Si consagras algo a Dios, hazlo con integridad,
no compartas lo santo con lo profano. Usa la sal como símbolo de pureza y verdad. En tierras orientales, el pacto de sal sigue siendo respetado hasta el día de hoy. No es solo una tradición antigua, es una promesa viva. Comer pan con sal junto a otro hombre es sellar un acuerdo que ni la muerte puede romper. Una historia real lo demuestra. Un viajero estadounidense, perdido en una noche peligrosa, pidió refugio en una tienda sin saber que el dueño era un ladrón. Al notar el riesgo, el extranjero le propuso hacer un pacto de sal. Sorprendido, el ladrón respondió: «Pasa, bendito del Señor». Compartieron pan con sal. A la mañana siguiente, el ladrón había protegido las pertenencias del viajero y lo escoltó hasta la ciudad. ¿Por qué? Porque había un pacto. En otro caso, un comerciante hizo un trato con un pastor por 300 ovejas. No podía pagarlas en el momento, pero sellaron el acuerdo comiendo sal. 30 días después, el comerciante murió. Sin embargo, su hijo, honrando la promesa de su padre, pagó el resto de la deuda. Así de serio era este tipo de alianza. El pacto de sal es un reflejo del compromiso entre Dios y sus hijos. No se puede decir: «Señor, pacto contigo», y vivir como se desea. Dios honra a quien le honra, pero exige lealtad. En 2 Samuel y 2 Reyes, el Valle de la Sal se convirtió en escenario de victorias imposibles. Allí, David y Amasías vencieron ejércitos mucho mayores. La clave: Dios estaba con ellos. La sal no solo simbolizaba el pacto, también marcaba el terreno de conquista. Así como esos reyes, tú también debes luchar por tus promesas. Dios ya ganó la guerra, pero cada batalla requiere tu acción. La sal no es solo una herramienta pasiva, es un arma de guerra que debe ser utilizada con discernimiento. En lo espiritual, funciona como espada y escudo. Cuando el enemigo invade territorios, es deber del creyente levantarse y defender lo que Dios le entregó. En el ámbito físico, un ejército permanece en paz mientras no hay amenaza, pero cuando llega el invasor, debe actuar. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Muchos cristianos viven como si no estuvieran en combate, mientras el enemigo ya está atacando sus hogares, iglesias y ciudades. Por eso, la sal consagrada se esparce con autoridad, no por ritual vacío, sino como acto profético, cuando se ora con fe, declarando el señorío de Dios y quebrando pactos ocultos del enemigo. Algo cambia en lo invisible. Una oración poderosa acompaña este acto. Padre mío, Dios de Israel, esparzo esta sal sobre mi casa, mi barrio, mi ciudad, y seco toda obra del enemigo. Deshago toda idolatría, brujería y pacto oculto. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y declaro que la maldad no se levantará más. Así como Eliseo purificó las aguas, tú también puedes declarar limpieza sobre tu entorno. La sal, combinada con la fe, marca territorios como propiedad del reino. No temas usarla con propósito. El enemigo sabe que la sal tiene poder, por eso intenta desviar su uso. Pero tú has recibido revelación, y quien tiene revelación actúa con valentía. Biblia muestra que la sal fue utilizada tanto para bendecir como para maldecir. En Salmo 107, 33, 34 se afirma que Dios convirtió ríos en desiertos y tierras fértiles en regiones salitrosas por causa de la maldad de sus habitantes. Esa transformación no fue casual, fue juicio divino. Pero la sal también tiene el poder de consagrar, sellar pactos eternos y purificar lo impuro. Eliseo lo demostró cuando sanó el manantial con sal. Los sacerdotes la usaban al preparar sacrificios, y hoy ese mismo símbolo sigue vigente para los que entienden su propósito. No debe usarse a la ligera, así como la serpiente de bronce fue destruida cuando el pueblo la adoró en lugar de adorar a Dios. La sal debe mantenerse como instrumento, no como ídolo. No es la sal
la que hace el milagro, sino la fe y la obediencia a Dios. El uso correcto implica vida consagrada. No puedes rociar sal esperando milagros si no vives en santidad. La sal tiene poder cuando el corazón está limpio, cuando las intenciones son rectas, cuando el pacto con Dios es firme. Jesús dijo: si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Mateo 5:13. No pierdas tu esencia, no entregues tu herencia espiritual al enemigo. Eres hijo del pacto, eres luz, eres sal. Se esta mensagem tocou sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. E nunca se esqueça, quem honra a Deus com obediência jamais será envergonhado.